Muy buenos días. Estamos un poco atrasados, tuvimos problemas técnicos, pero vamos a dejar grabada la clase en modo offline para que la puedan ver después. Así que vamos a partir de inmediato con esta segunda sesión, ofreciendo indudablemente nuevamente las disculpas por el atraso debido a falla técnica. Estábamos hace rato. Bueno, en esta clase número 3 me han pedido que hable sobre estrategia y proyectos, y lo que vamos a analizar es qué componentes de la estrategia corporativa son aquellos que necesitamos para poder definir y poder establecer algunos criterios para seleccionar las iniciativas, los proyectos, darle cuerpo a los programas en los cuales nosotros nos estamos desempeñando. Entonces, en ese sentido, vamos a dividirnos con una primera parte introductoria hacia lo que entendemos o lo que ya entendemos por estrategia. Yo ya sé que tuvieron dos clases anteriores de esa materia, pero ¿qué es lo que vamos a extraer de la estrategia para efecto de los proyectos? Y en una segunda parte es cómo definir la estrategia de los proyectos propiamente tal. Entonces, el objetivo de esta sesión es vincular la gestión estratégica de una organización, cualquiera que sea, con sus planes de desarrollo. Y esto basado en proyectos y programas. Hoy día hay muchos estudios y mucha literatura al respecto de lo que se llama la ejecución estratégica. Porque estamos acostumbrados a hablar de la estrategia como un gran evento, como aquello que marca el futuro y definimos planes. Pero la pregunta es cómo los ejecutamos. Y eso normalmente hoy día ya está siendo aceptado, que es a través de iniciativas, de proyectos, de trabajos complementarios, de programas y la gestión de portafolios o carteras de proyectos. Entonces, en ese sentido es donde nos vamos a introducir detectando cuál es el vínculo entre esa gestión y nuestros proyectos. Y hay varios temas cuando uno empieza a hablar de la estrategia, varias definiciones. La primera, según Mintzberg, ¿no es cierto? Un escritor que yo sigo hace bastante tiempo ya, eh, él indica en sus ideas generales que la estrategia planifica el futuro con moldes del pasado. Es decir, vamos a construir un camino a seguir para mirar hacia el futuro, pero después nos vamos a ir por otro. Y aquí piensen ustedes en lo que pasa normalmente en todas las organizaciones en Chile, o la gran mayoría de las organizaciones en Chile, que por ahí por noviembre, ya cuando el tiempo se pone bueno, los altos ejecutivos se van a un lindo centro vacacional, ¿ya? Marbella, que son ahí en Maitencillo, los demás al sur se irán a las termas de Chillán, no sé, alguna cosa así, y empiezan a definir qué va a pasar con la estrategia. Pero esas definiciones en lo general todavía las estamos haciendo con moldes un poco anticuados. ¿Y qué es lo que pasa en la realidad en los años siguientes? Que la organización hace otras cosas. Y ese es el punto que nosotros, si empezamos a sistematizar el uso de proyectos para lo que es la ejecución estratégica, debemos intentar de ir alineándonos a aquellos caminos que nosotros decimos son. Pero siempre hay que pensar que ese camino es un camino artesanal, no es un camino técnico puro, así como una gran obra de infraestructura. Y yo creo que ustedes que trabajan en el ámbito de la cultura, de las artes, de los cuidados patrimoniales, ¿no es cierto?, deben tener mucho más claro por qué el tema artesanal se refiere a participación de múltiples actores en los cuales tenemos que lograr unir ese pensamiento con la acción que vamos a seguir. Y en ese contexto, si nosotros decimos que es un camino artesanal, porque hay múltiples actores los cuales tenemos que lograr hacer converger el pensamiento, el tema es que ya la estrategia entonces no es
propiedad exclusiva de la alta dirección. La estrategia emerge y son la opinión de nuestros usuarios, son los cambios de la sociedad los que nos van a ir diciendo por dónde tiene que ir nuestra estrategia, por hacia dónde vamos. Piensen ustedes en sus mismos proyectos, cosas de ese tipo. A cualquier persona, a cualquier vecino se le puede ocurrir, ¿no es cierto?, una idea de proyecto, una idea, ¿no es cierto?, que haga permear aspectos culturales hacia nuestra sociedad. Puede ser gente de comunidades, puede ser gente de grandes ciudades, pueden ser profesionales, pueden ser artistas. Todos pueden tener opiniones y todas esas opiniones deberían ser consideradas al minuto de armar, de estructurar artesanalmente, nuevamente lo digo, ¿cierto?, la estrategia institucional. Y esta estrategia se va a desarrollar por diferentes y variados caminos. Y mientras más grande es la organización, más grandes son la diversidad de los caminos que seguimos. Lo único que se requiere es que exista un paraguas que defina el propósito que va a tener, o sea, una visión a muy largo plazo, una visión, ¿no es cierto?, que de alguna otra manera vamos a contextualizar y que vamos a intentar mantenerla en el tiempo. Sin embargo, hay que considerar que hoy por hoy una estrategia dura, estando vigente, del orden de 3 años, 4 años a lo más. ¿Ya? Entonces, ya no existe esa estrategia como se mencionaba en los textos de gestión de hace unos 30 años atrás, ¿no es cierto?, que uno miraba 7, 10, 15 años y empezaba a construir grandes planes. Hoy día, como sociedad, somos bastante más dinámicos que lo que los libros de estrategia dicen. No soportamos un tema de demorarnos 3 o 4 años en desarrollar un proyecto, una meta o cumplir una meta estratégica. Todo es más rápido. Y en la medida que la tecnología está influyendo, esto se hace aún más rápido. Entonces, esos puntos los vamos a tener que tener en cuenta, porque esa velocidad, ese camino artesanal, esa variedad nos lleva a que necesariamente la estrategia va a tener reorientación. Y hay saltos cualitativos. Y ustedes en el ministerio de alguna u otra manera saben positivamente que cada 4 años van a tener una reorientación, que cada ciertos periodos, cuando se cambian las autoridades, va a venir una reorientación. Lo único que esperamos es que el paraguas estratégico se mantenga, pero que van a haber reorientaciones, las van a haber. Y es algo que, por mucho que intentemos definir que la estrategia va por este lado, va por este otro lado, que van a existir estas reorientaciones. Pero esas reorientaciones muchas veces tienen la gran ventaja que nos generan saltos cuantitativos. O sea, no creo, independiente de los cambios que existan, que haya reorientaciones de retroceso. Hay reorientaciones de cambio que nos van a llevar por un lado y otro, dando quizás diferencias de prioridades hacia un aspecto u otro. En ese sentido, si definimos así la estrategia o si entendemos desde esa perspectiva la estrategia, vamos a empezar a establecer algunas condicionantes y algunas definiciones respecto de lo que hablamos como gestión estratégica. Y nuevamente la gestión estratégica, para los efectos que yo les estoy comentando, que la alimentación de lo que es la ejecución y la ejecución a través de programas, iniciativas, proyectos, etcétera, ¿no es cierto?, es un manejo artesanal de equilibrios entre pensamiento y acción, entre control y aprendizaje, entre estabilidad y cambio. La palabra gestión habla de manejo. Uno va al diccionario, ¿no es cierto?, y dice, la gestión en el fondo uno la puede interpretar como el manejo de las acciones tendientes a.
Y la estrategia ya la definimos, es el camino hacia el futuro. Un camino probablemente incierto de repente, pero sí es un camino en que sabemos nuestro gran propósito hacia dónde está. Entonces, al unir estas dos cosas, hay acciones que se hacen, pero también hay pensamiento. Y hay que manejar de alguna u otra manera un perfecto equilibrio entre pensamiento y acción. Pero quizás estamos más acostumbrados a lo que está en la tercera línea en este minuto de la diapositiva, al manejo entre la estabilidad y el cambio. Y hay muchas teorías y mucha literatura sobre, oye, vamos a desarrollar la estrategia, por lo tanto hay que hacer gestión del cambio y vamos con la gestión del cambio. Pero también necesitamos estabilidad. Por muy rápida que esté la sociedad, por muy rápido que sean los cambios, por mucha información que nos manden los usuarios de nuestros servicios, de nuestros productos, ¿no es cierto? Todos quieren algo de estabilidad, pero todos quieren también algo de cambio. Eso hay que mantenerlo equilibrado en la gestión estratégica. E indudablemente el control y el aprendizaje. Vamos aprendiendo mientras hacemos la ejecución estratégica. Vamos aprendiendo materias nuevas, vamos aprendiendo hacia dónde vamos a ir generando y entregando nuestros servicios, pero bajo un esquema de control. Y control no es otra cosa que retomar rumbos, es analizar desvíos y en base a esos desvíos poder retomar lo que está planificado, lo que está en curso actualmente. Entonces, en ese contexto, nuevamente aparece la palabra artesanal. Artesanal porque, créanme, no existe un método rígido para hacer estas gestiones. No hay nada más riesgoso para una organización que ceñirse a los métodos rígidos. Yo me recuerdo hace ya varios años atrás, cuando empezó el boom de la ISO 9000 en las organizaciones. Puede que alguno de ustedes tenga experiencia o haya sufrido o gozado con la implementación y la certificación ISO 9000. Pero al principio del proceso, ¿qué es lo que hacían los consultores y las empresas? Tomaban la norma y decían, tengo que adecuar esta organización a cumplir lo que dice la ISO 9000 para obtener el certificado, y ese certificado yo lo voy a poder mostrar como parte de mi gestión. ¿Qué es lo que decimos hoy día? Prácticamente 24 años o 25 años después de las primeras versiones de la ISO 9000. ¿No? Primero está mi cultura de trabajo y yo sobre eso voy a ver cómo diseño un alcance particular del contenido de esa norma en beneficio mío. Eso es manejo artesanal. Eso es tomar información e ir haciendo la propia. Y no copiar modelos, a rajatabla. Necesariamente tenemos que ir por la adaptación. Pero para que eso funcione, tenemos que conocer el negocio. Negocio, palabra que voy a destacar inmediatamente, porque sé que ustedes en el fondo me van a decir, pero este no es negocio. En el desarrollo, la etimología de la palabra negocio viene como negación al ocio, es decir, viene como negación a aquellas actividades que se hacen durante los periodos de descanso. Entonces, en ese conocimiento lo pensé ahí, mantuve la palabra negocio pensando en que es el trabajo que hacemos, que no es aquel trabajo que se hace en el periodo de descanso. Y ese trabajo, tenemos que conocerlo a través de la misión de la organización. Ustedes tienen su misión absolutamente establecida, tienen su misión totalmente definida. Esa tienen que conocerla todos. Nos vamos a meter al mundo de los proyectos. Lo menos que uno espera es que efectivamente la misión la conozcamos. Basado en esa misión, la alta dirección, directivo, ¿no es cierto?, van a generar el plan estratégico. Ni un problema.
Esto significa que en los siguientes 3 años, 4 años, 8 años, de repente hay planes que duran bastante más tiempo, ¿ya? Y se van readecuando a medida que se va avanzando. Van tomando de alguna otra manera algunas priorizaciones para el cumplimiento de la misión, van estructurando. No es un camino lineal, no es un camino que digamos hoy día estamos aquí y en 3 años más vamos a irnos directo hacia esa línea. Hay condiciones de entorno, hay el contexto en el que se van desarrollando las actividades. La verdad, no nos permiten una línea recta, como cuando uno hace un gráfico. No existe la línea recta. Siempre hay algunos desvíos, siempre hay algunas cosas que nos obligan a estar muy atentos al desarrollo de este plan estratégico que a la larga se va cumpliendo mediante proyectos en una de sus partes. Definimos un poco la misión, o sea, la estrategia, definimos un poco la gestión estratégica, pero para efectos de lo que nos compete a nosotros en la parte de los proyectos, usamos una aproximación basada en Canvas. Puede que no es la intención de este curso hablar sobre Canvas, pero es una representación gráfica en la cual vamos a generar una pizarra. El Canvas en general tiene como 9 cuadraditos que se agrupan de alguna otra manera. Y eso, hasta 17 cuadraditos hay Canvas. Pero de alguna otra manera hemos resumido esto en 4. Porque nosotros somos los que vamos a trabajar en las iniciativas, los proyectos, etc. Entonces, dejemos que el Canvas corporativo lo haga otra gente. Pero, ¿qué es lo que nos interesa? El modelo Canvas se puede agrupar en 4 grandes secciones que sí tenemos que conocer. La primera sección es definir la oferta de valor. Y aquí simplemente nosotros, ¿qué necesitamos saber? Es si nuestra organización ofrece algo que es percibido como de valor. ¿Por quién? Por la sociedad. ¿Por quién? Por los usuarios. Y ahí hay un punto bien interesante a definir, ¿no es cierto?, en nuestra estrategia y en nuestro esquema. Cada vez que vayamos hacia la generación de una iniciativa que se va a transformar en un proyecto, en un programa, ¿no es cierto?, va a ser parte de la cartera de proyectos o de la cartera de inversión, vamos a tener que primero contestarnos la pregunta: ¿este producto, este servicio, será percibido como de valor? ¿Y por quiénes? ¿Cuánto valor le van a dar? ¿La sociedad completa? ¿Un grupo de niños? ¿Quién? Lo segundo es que nuestra oferta de valor sea fácil de entender. Podemos resumir de alguna otra manera, ¿no es cierto?, lo que estamos ofreciendo a algo que todo el mundo entienda. Para los que están en Santiago, aquí en Valparaíso no nos ha pasado nunca ese problema, pero para los que estaban en Santiago, tenemos, por ejemplo, cuando se lanza esto del Transantiago, y dicen, mira, los nuevos recorridos los vamos a poner, y generaron unos mapas en PDF. La pregunta es, ¿todo el mundo entiende un mapa en PDF donde están las calles y los recorridos? No creo. La verdad, no creo. Es un tema de simplificar la información, es un tema de llegar a todos los que están ahí presentes. Podemos hacer, por ejemplo, un proyecto para darle soporte a escuelas de orfebrería autóctona que queramos desarrollar como parte de nuestro quehacer. Bueno, ese proyecto ofrece de alguna otra manera algo que es percibido como de valor por toda la sociedad, por los orfebres actuales, está bien definido como para que todos lo entiendan, etc. Entonces,
Ahí está la segunda pregunta relacionada con la oferta de valor. Y la tercera pregunta en este primer casillero es si esto está alineado o no con nuestra misión. La misión ya viene de las directrices estratégicas más elevadas. La segunda gran área en la cual podemos nosotros concentrarnos es el soporte estructural que tenemos para darnos y poder ejecutar estas acciones. Lo primero es si tenemos recursos propios y o externos que nos apoyan. Y en este sentido es parte del soporte estructural toda la suerte de convenios, de gestiones mixtas, etc. Cuando el mundo privado empieza a hacer proyectos relacionados con desarrollos culturales, el mundo privado empieza a hacer proyectos que tocan de alguna manera nuestra misión. Bueno, esos son recursos que nos permiten y nos facilitan ejecutar nuestra estrategia. O sea, no solo contar con los recursos internos, sino que además, de alguna u otra manera, tenemos que lograr tener recursos externos para que nos apoyen. Y lo otro es que si nuestra estructura organizacional nos permite cumplir con nuestro propósito, eso, la estructura organizacional es el organigrama y bueno, y algunos otros elementos relacionados desde la perspectiva de procedimientos, de activos de procesos, etc. Ya tenemos dos elementos, la oferta de valor y el soporte estructural. Beneficiarios, usuarios. Si ustedes van al Canvas común y corriente o alguien lo ha leído, en ese casillero dice cliente. Pero nuevamente, todos estos son modelos que uno los va adaptando de acuerdo a la organización en que está. Hay que llegar y copiar. Ahora, el tema es, ¿sabemos quiénes son nuestros beneficiarios y usuarios? Y poniéndonos una mano en el corazón, yo creo que muchas veces lo que hablamos son en términos demasiado generales. Es aquí donde tenemos que empezar a ser un poquitito más precisos, ¿ya? Y poder de alguna manera listar quiénes son los beneficiarios y usuarios del accionar y de la gestión del ministerio. Cada una de las subsecretarías con todos los proyectos y programas que tiene. En ese contexto, cada uno tiene que saber quién va a usar el servicio, quién se va a beneficiar con el servicio. Entonces la pregunta que viene después de eso es, bueno, ¿esa gente la podemos segmentar? ¿La podemos clasificar? Sí, yo creo que sí. Y yo creo que la información en general la tiene. No solo desde la perspectiva macro, ¿ya? En decir, por ejemplo, beneficiarios van a ser los niños de Chile. Sí, es muy bonito. Pero ¿cuáles? ¿De qué regiones? ¿De qué segmento? ¿De qué tipo de colegio? Que a ellos vamos a actuar. Por ejemplo, cuando salen el otro día fuimos a visitar el Artequín, ¿ya? Proyecto que lo encontré fabuloso, ya estaba funcionando. Proyecto realmente fabuloso, pero los niños empiezan a aprender a dibujar, se pasean por una parte de museo, un grado de interactividad realmente entretenido. Pero el beneficiario es el niño que accede, el niño que va. Los usuarios pueden ser muchos. Y eso de alguna otra manera, tener ese tipo de establecimiento de museos abiertos, todo tipo de público, la verdad genera beneficios. Y son esos beneficios los que tienen que estar en la oferta de valor y para los cuales tenemos que tener un soporte estructural y poder entregarlo. ¿Podemos definir metas entonces para ello? Claro que sí, claro que sí. Pero eso es un tema de la planificación estratégica que nos tiene a nosotros como jefes de proyecto de alguna otra manera que entregar todas las definiciones de las metas relacionadas para darle beneficio a nuestros beneficiarios, para hacer disponible nuestro servicio a nuestros usuarios. Y el cuarto elemento, estamos haciendo un Canvas muy resumido, es sostenibilidad. Entonces la pregunta, hay tres preguntas acá. ¿Se integra en nuestra gestión a los aspectos económicos
El tema del medio ambiente y el tema del entorno social, hoy día entendemos por sostenibilidad o sustentabilidad, y ahí depende de los traductores y depende del concepto que queramos usar, varios elementos relacionados con el tema medio ambiente y con el tema del entorno. Hoy día incluso estamos hablando de ir hacia una economía circular. Por lo tanto, lo que estamos generando son cambios culturales respecto de los nuevos proyectos. Cambios culturales que tienen que partir desde el niño hasta los grandes inversores. No podemos de alguna otra manera, ¿no es cierto?, permitirnos o darnos el lujo de mantenernos con estructuras culturales de trabajo que no respeten el medio ambiente o no respeten los entornos sociales. Entonces, en ese contexto en el cual de alguna otra manera tenemos que preocuparnos de estos temas junto con los aspectos, ¿no es cierto?, económicos. Igual tiene que tener un mantenimiento financiero. Tenemos políticas de gobernanza, de seguridad, de administración. Entendamos por gobernanza, lo vamos a ver en la sesión del miércoles. Entendamos por gobernanza una triada que se genera entre dirigir, administrar y controlar, que ojalá esté con cabezas distintas. Bueno, ¿hay una política respecto de eso? Créanme que muchas veces cuando hablamos de platas de proyectos en organizaciones que son generalmente muy grandes, no está del todo conectada a la gobernanza. Estos tres elementos como que juegan aparte. Y esperamos que llegue la Contraloría, esperamos que llegue... No, si tenemos que ser autoequilibrados en estas materias. Lo mismo en la parte de seguridad, sobre todo la accidentabilidad o las certezas en cuanto a manejo de datos de personas. Y finalmente, si hacemos una buena administración financiera, absolutamente necesario. Por ahí siempre dicen no money, no music, ¿no es cierto? O sea, si no hay recursos financieros, por muy bonitas y grandes que sean nuestras iniciativas, por muy bueno y potente que sea nuestra definición estratégica y nuestro plan estratégico, que la misión y las metas estén pero absolutamente cubiertas y sean de una consecuencia pero perfecta, si no nos dan presupuesto, lamentablemente quedamos ahí. Entonces, aquí hay un tema clave, que desde el lado de la componente estratégica necesitamos conocer las definiciones, necesitamos conocer algunos elementos de la gestión, de la misión, y necesitamos poder tener respuesta quizás a lo menos prácticamente todas estas preguntas. Entonces, yo los invito ahora que de alguna otra manera se pongan de acuerdo. Tengo entendido que en las dos primeras clases se debieron haber formado algunos grupos. Probablemente no estén todos los grupos armados, no importa. Pero el tema es que para que estas respuestas funcionen, yo encarecidamente les pido formen grupos y discutan al interior de los grupos usando el foro. El aula virtual, ustedes ingresan, va a estar el foro, va a estar activado, ¿no es cierto? Y de alguna u otra manera intercambien cómo sienten ustedes que son las respuestas a las preguntas que había en el cuadro anterior. ¿Cómo se contestan estas preguntas que están ahí? ¿Ya? Y eso en cada grupo compártanlo en el foro. Y ojalá que sean de áreas distintas, de zonas distintas geográficamente hablando, y que puedan intercambiar percepciones, intercambiar apreciaciones. Ahora, tomen como base una iniciativa, un programa que conozcan indudablemente, en el cual estén trabajando ahora. Porque la gran ganancia del trabajo de foro basado en un planteo de este tipo es que realmente van a aprender y van a ejercitar y van a aplicar
conceptos de cómo bajar la línea estratégica a el trabajo de iniciativas, proyectos, programas, trabajos. Entonces, de alguna otra manera, yo la verdad les pido encarecidamente que se junten por los grupos. Si hay grupos formados, eso, los que estén solos, bueno, busquen de alguna manera cómo juntarse con alguien más. Grupos de 4 o 5 personas a lo menos. Porque el intercambio de opinión, el intercambio de percepciones, es lo que realmente nos va a dar valor. Una vez que ya hayan discutido en el foro, indudablemente la idea es compartir las conclusiones de cada grupo en el foro. Ahora, a mí me pueden hacer las preguntas a través del foro, ningún problema, yo en ese sentido estoy disponible para ir resolviendo o ir agregándole algunas pinceladas a las opiniones, ¿no es cierto?, de manera tal que vayamos cuajando alguna conclusión general. Una conclusión general, porque en el fondo tenemos que tener conciencia de que tener respuesta a esas preguntas nos va a facilitar el trabajo de manejar proyectos, las iniciativas. ¿Okay? Así que eso es el gran trabajo que hay que hacer. Si nosotros hacemos bien ese trabajo, ese desarrollo, podemos empezar ahora a bajarnos ya a la materia de proyecto. Pero para bajarnos a la materia de proyecto, hay nuevamente que considerar aspectos de culturas de trabajo, de mentes, de formas de trabajo. Este es un triángulo, ¿ya?, que lo hemos llamado algo así como la triga de gestión. La triga no es otra cosa que el carromato de pelea que era tirado por 3 caballos. Aquí se supone que hay un jinete que tiene que tener las riendas de 3 caballos. El caballo 1 lo vamos a llamar estrategia, el caballo 2 operaciones y el caballo 3 desarrollo. El jinete al medio con las 3 riendas, ¿ya?, que tiene que manejarlas en forma equilibrada. Ahora, nuestro gran problema es que muchas veces el caballo desarrollo no le entregamos la suficiente potencia o no lo manejamos lo suficientemente bien. Tenemos una auriga, ¿no es cierto?, que maneja muy bien 2 riendas, estrategia y operación, pero desarrollo a veces se nos queda un poquitito atrás. Y es en ese contexto en el cual vamos a tocar cuáles son los elementos que estructuran, ¿no es cierto?, una base organizacional. Ahora, ¿de dónde nace este modelo? Hace ya varios años atrás, hablando con gente que manejaba organizaciones tanto públicas como privadas, en ese sentido no hay una gran diferencia entre ambas. Más que preocuparnos de cómo era la estructura, el organigrama típico, el típico organigrama, jefe arriba, después 3 patitas que bajan con 3 cubitos, después 7 cubitos abajo, 15 cubitos más abajo, todo interconectado, líneas llenas, líneas punteadas, algunos que no sabían dónde ponerlo que los ponían al lado, entonces comité, así, etcétera, ¿cierto? Más que preocuparnos de eso, nos empezamos a preocupar qué es lo que estaba en la mente de los que dirigían. Y lo que está en la mente de los que dirigían es, 1, mantener la organización, ahí está la estrategia. 2, generar e ir produciendo, ¿no es cierto?, valor a través de la operación de los productos o servicios que tiene la organización. Y 3, ir aumentando el valor mediante proyectos o mediante acciones de desarrollo propio. Eso, dependiendo del tipo de empresa, dependiendo del tipo de organismo, organícense como quieran. Pero son los 3 conceptos que en el fondo están en la mente de todos aquellos que están dirigiendo las organizaciones. Entonces, nuestra triga de gestión, en temas de lo que es la gestión estratégica, es decir, aquella gestión que hace que la organización permanezca en el tiempo, hay 3 grandes elementos. Primero, que aterrice las políticas corporativas. ¿Quién fija las políticas corporativas? El dueño. ¿Quién es el dueño de un organismo público? El país, el Estado.
través, ¿no es cierto?, de toda una estructuración. ¿Quién es el dueño de una organización privada? Bueno, el que se puso ahí de alguna otra manera para poder desarrollarla o crearla invirtiendo en el caso. Pero ese pensamiento, esa necesidad que sintió la sociedad a través del Estado para poder generar un nuevo organismo, o ese privado que invirtió de alguna otra manera porque tiene un negocio en mente, etc. ¿Ya? Ese pensamiento hay que aterrizarlo. Hay que aterrizarlo y hacerlo entendible y ejecutable. Ese es el primer elemento de la gestión estratégica. El segundo es gestionar las finanzas. El tercero es gestionar el talento. Los uní ahora, porque si pensamos en un cuerpo humano, la finanza es la sangre y el talento el cerebro. ¿Ya? Y es parte de la gestión estratégica. No es parte de que, oye, que el desarrollo, que la administración, no. Es algo inherente. En este minuto, uno de los grandes conceptos, y lo vamos a ver el próximo lunes, es cómo los que trabajamos en desarrollo, los que trabajamos en proyectos, tenemos que manejarnos en esa componente del talento. Porque no todo el talento humano está creado para un trabajo de procesos rutinarios. Y cuando nos metemos en el mundo de los proyectos, de las iniciativas, lo que menos tenemos es procesos rutinarios. Y es en ese sentido en donde tenemos que buscar formas de dar nueva vida a esa relación entre el talento y la organización. Hoy día se está hablando mucho, me voy a meter en camisas de 11 varas quizás. Está hablando mucho que horas, que flexibilidad, que no, que aquí, que allá, etc. En el fondo, ¿qué es lo que dice la sociedad? ¿Cómo le gusta trabajar a la gente hoy, especialmente las generaciones llamadas millennials, ¿no es cierto? Que hay varios que están estudiando el tema. Ese es el punto. Independiente de lo que digan las estrategias que se están haciendo con, nuevamente, herramientas anticuadas para un camino a futuro en el cual ya la sociedad nos está dando demostración. Hay que buscar cosas más nuevas. Ahora, si yo hago una correlación entre esto y el mundo del arte o el mundo de la cultura, pero me hace mucho más sentido, ¿no es cierto?, este tema de lo estratégico que es la gestión del talento. En esta chica, digamos, que todo organismo debería de alguna u otra manera buscar. El segundo ladito del triángulo hablaba de la gestión de las operaciones. ¿Qué es lo que hace? Bueno, gestiona la producción y el mantenimiento de programas o servicios vigentes, porque ya hay servicios que se están dando. Bueno, alguien tiene que operarlos. Y es en ese sentido, ¿no es cierto?, en el cual nosotros, con una correcta operación de los programas que están vigentes, de los servicios que están vigentes, aportamos valor a la organización. No puede ser que de alguna u otra manera creemos, digamos, elementos que aporten a la sociedad mediante algunas representaciones de cualquier tipo, y que una vez que entregamos ese producto o ese servicio, después nadie lo opere. Pongámonos en un ejemplo, pero súper básico. Por medio de una iniciativa de un organismo gubernamental, le entregamos dinero a una municipalidad pobre para construir una linda plaza. Construimos la linda plaza y la municipalidad no tiene presupuesto para regar el pasto. Y a los 2 años ya no está la plaza. Hay un tierral, hay un sicoriazo con un par de juegos oxidados en los cuales los niños se hacen heridas en las manos. Ese es el tema de operación. Y estoy poniendo un ejemplo bien, que lo pueden ver en distintas partes del país. El tema es, 1 es la iniciativa y 2 la operación. Y la operación, cuando estamos hablando de temas sociales, no necesariamente es competencia de quien está haciendo el desarrollo. Es una mirada más general, porque
recursos de operaciones hay que mantener. Nuevamente ando con el museo El Artequín en la cabeza, que fui hace poco a visitarlo. Claro, hay una entrada que es ínfima, claro, puede ayudar en algo, pero resulta que hay que mantenerlo bien. Entonces, en ese sentido, donde esa operación nos genera valor como organización. Y el tercer componente, el tercer caballo de esta triga, ¿no es cierto?, es la gestión del desarrollo. Y esta ejecuta la estrategia mediante proyectos y programas. O sea, aquí se ejecuta definitivamente el desarrollo o el contexto de la estrategia hacia poder lograr que se cumpla la misión, que se cumplan las metas estratégicas, ¿no es cierto? Y de alguna u otra manera poder entregarle a operaciones o a quien vaya a operar estos nuevos productos, estos nuevos servicios. Y ahí es donde vamos a empezar a meternos en el área de los proyectos y programas según este curso que se está dictando. Es ahí donde vamos a meternos con todo un buen nivel de profundidad. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo usando toda esta información de estrategia, gestión estratégica, misión, metas, etcétera, etcétera? Las preguntas que están en el foro. No se vayan a olvidar que están las preguntas en el foro. ¿Ya? Compártanlas porque les va a ir dando luces de cómo hacerlo. Aquí en el curso no les vamos a decir cómo hacerlo, les vamos a decir cómo descubrir cómo hacerlo, que es distinto. Y para eso está, bueno, estas herramientas fora. Vamos ahora a definir los proyectos. Entonces, un proyecto van a encontrar 1000 definiciones. Hoy día todo el mundo, mientras yo estoy hablando, más de alguien, ¿qué más de alguien? Más de un tercio de los que están escuchando van a decir, vamos a definir proyectos. Y entran donde mi médico de cabecera favorito, que también sabe de proyectos, que es Dr. Google, ¿no es cierto? Dice proyecto, o si no, un pariente que tiene el Dr. Google, que es el Dr. Wiki, entran ahí, define proyecto. Y van a encontrar millones de definiciones, por aquí, por allá. Nosotros en la ISO 21500, los grupos de proyectos, tenemos también una definición, no es exactamente esta, pero nuevamente, lo que hay que hacer es ir adaptando de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestra organización, lo que vamos a entender por proyecto, usando la información estandarizada disponible. ¿Cuál es nuestra definición de proyecto? Acciones destinadas a desarrollar iniciativas que satisfagan la misión y las metas estratégicas. Cuidando que, y aquí hay 3 elementos clave, satisfagan o excedan las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Partes interesadas son todas aquellas personas naturales, jurídicas, etcétera, que para una iniciativa, para un proyecto que vamos a desarrollar, les interesa. Y muchas veces no sabemos a quién le va a interesar mi proyecto. ¿O ustedes creen que los arquitectos que hicieron el Mall de Castro estaban preocupados de un grupo de arquitectos en Santiago que iban a cuestionar la forma estructural o la forma del edificio? No se les ocurrió siquiera. ¿Ya? Porque cuando hay instituciones, ¿no es cierto?, que lanzan proyectos que de alguna otra manera dicen vamos a hacer tal cosa y se encuentran con partes interesadas, ya sea en oposición o ya sea a favor de, ¿cierto?, que de alguna u otra manera tienen necesidades, tienen expectativas respecto a esto. Entonces, nuestro gran tema es satisfacer expectativas, exceder esas expectativas. Yo sé que probablemente muchos de ustedes no son del mundo matemático. Sin embargo, me voy a permitir decir de memoria una ecuación matemática muy compleja. Si tienen lápiz y papel, anoten por ahí. Que dice algo así como S igual a R menos E.
en donde la S es satisfacción, la R es el resultado y la E las expectativas. ¿Qué significa eso? Siempre tengo que intentar lograr un resultado más grande que las expectativas para que la S de satisfacción sea un número positivo. Si nosotros lo hacemos al revés, el resultado representado por la S de satisfacción va a ser un número negativo. Y cuando nos empezamos a meter en proyectos sociales, uy, que nos gusta inflar las expectativas. Eso es todo lo que puedo adelantar, digamos, en ese sentido. Es muy simple, ¿eh? Satisfacción igual resultado menos expectativa. Ese es el primer gran punto. Hacia allá tiene que ir nuestro proyecto. 2. Lograr beneficios. ¿Para quién? Para los beneficiarios, para los usuarios, para nosotros mismos, para la organización, para el ministerio, para todos. ¿Ya? Entonces tenemos que de alguna otra manera lograr beneficios. Y no miremos los beneficios como estamos a veces muy acostumbrados a centrarnos en los que trabajan en un lado, eso no, el beneficio social. Uno va a una empresa y dice, no, el beneficio es solo el excedente económico. No, hay que mantener beneficios equilibrados. Y en ese contexto, nuevamente, equilibrio. Y el equilibrio, volviendo a las primeras láminas, es artesanal. Y 3, que el proyecto siga una lógica de gestión que permita gestionar, manejar, acorde a las políticas de gestión gubernamental. Nosotros tenemos restricciones, tenemos reglamentos, tenemos maneras de trabajar que están por el hecho de ser un organismo gubernamental, que son distintas, totalmente distintas a lo que es el mundo privado. Entonces, nuestra definición de proyecto tiene que considerar la lógica de la gestión gubernamental. Y no es un tema de decir, oye, vamos a hacer tal cosa o otra. Yo recuerdo hace años atrás en otro ministerio estábamos viendo un tema, resulta que para poder de alguna otra manera hacer ante una vehemente iniciativa de aplicar metodologías, finalmente iniciativa porque implicaba hacer cambio en la ley orgánica constitucional de ese ministerio, por una serie de cosas que van más allá de lo que es la forma en la cual se hace la gestión gubernamental. Entonces, son elementos que hay que considerar, son elementos que totalmente hay que considerar y que tienen que ser parte de nuestra definición de los proyectos. Ahora, me van a decir, claro, oye, googleamos, está incompleta su definición, porque proyecto, el emprendimiento acotado en tiempo, en costo, en recursos, etcétera. Sí, eso es un poquito más técnico. Pero si nosotros nos vamos a las definiciones clave que nos interesan, quedémonos con algo simple como esto. Acciones para cumplir la misión y las metas que cumplan con satisfacer necesidades y expectativas, generar beneficios y que sigan una lógica de gestión que nos permita manejar el tema. En el fondo, es una traducción de la misión y metas estratégicas en una cartera de proyectos y programas ejecutados. Eso es lo que más nos interesa. ¿Okay? Esa traducción. Bueno, y como hablamos de traducción, voy a volver al cuadrito del Canvas. Pero en esta oportunidad, el cuadrito del Canvas, que al principio lo teníamos como un Canvas corporativo, ¿ya? Para la estrategia corporativa de cómo nos vamos a desarrollar, y había unas preguntas de algunos elementos que nosotros extractamos para poder generar nuestros proyectos. Bueno, ahora vamos a usar lo mismo, pero lo vamos a aterrizar a nivel de proyecto. ¿Ya? No, vamos a bajar un nivel. Entonces, en el cuadrito del centro, donde antes decía oferta de valor, vamos a incluir ahora a nuestros beneficiarios y nuestros usuarios. Estamos haciendo una estructuración
previa al desarrollo de cualquier proyecto. Estamos recibiendo una idea que alguien nos dijo y la vamos a llevar a una estrategia para armar el proyecto. Entonces, lo primero que nos convoca es definir, ¿y esto a quién beneficia? ¿Quiénes son los usuarios? Piensen ustedes en cualquier proyecto X. A veces a uno se le vienen más a la cabeza los proyectos de infraestructura. Piensen que queramos hacer un puente sobre un río famoso en nuestro país, ¿cierto? ¿A quién va a beneficiar? Bueno, a los que viven en una orilla y la otra van a poder estar interconectados. ¿Quiénes van a ser los usuarios? Los que pasen ahí. ¿Quiénes? Y ahí vamos a tener que definir el listado. Porque no es el usuario el que usa ese bien, el que usa ese servicio, el que usa ese producto, no necesariamente es beneficiario. A veces o simplemente lo. Pero también tenemos que definir los beneficios que van a lograr los usuarios. Y en ese contexto también definir las partes. Es decir, vamos a generar un empleo de beneficios, de gente que va a usar. En ese contexto, cuando uno dice, por ejemplo, un proyecto de educación o vámonos a un proyecto de salud, ¿ya? Son proyectos que de alguna otra manera, antes de asignar los recursos, antes de ir a hacer la solicitud de recursos, tenemos que tener muy claro quiénes son los beneficiarios y quiénes van a ser los usuarios del sistema. Nosotros estamos viendo algunos proyectos por ahí del ámbito de la salud, ¿no es cierto?, donde los usuarios, claro, son algunos funcionarios de consultorio, ¿ya? Pero los beneficiarios son los pacientes que llegan a consulta. Y eso hay que tenerlo muy, muy claramente definido, hay que saber muy bien cuál es el beneficio que estamos intentando llevar con esa iniciativa para ese grupo de gente. En los proyectos que ustedes hacen no me cabe la menor duda que ese es el paso 1. Antes decía en ese casillerito por ahí, ¿no es cierto?, la estructura, el soporte estructural. Pero ahora que vamos a armar nuestra estrategia para manejar el proyecto, o esta que está a nivel de iniciativa, de idea todavía, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que vamos a poner ahí? Metas e involucrados. Metas. ¿Cuál es la meta del proyecto? ¿Ya? ¿Cuál es la métrica para verificar que la meta se cumpla? Es decir, vamos a ponernos una meta. Bien, ni un problema. De aquí a 2 años más vamos a tener el 15% de la población con conocimiento de tal cosa. De aquí a tanto tiempo más vamos a lograr, ¿no es cierto?, que la penetración digital en materia artística logre, ¿no es cierto?, hacer tal o cual figura. ¿Cómo lo vamos a medir? Entonces, la definición de meta, ojo, las metas no van solas, tenemos también que inmediatamente definir el cómo vamos a medir que esa meta se cumpla. Y en este sentido, en esta definición, yo lo estoy pasando desde una perspectiva de lo en general, para ir avanzando en nuestras materias, pero no me cabe la menor duda que en materia de lo que les pide a ustedes la dirección de presupuesto, la métrica está absolutamente solicitada, porque ahí vamos a sacar los indicadores de cumplimiento, etc. Y el segundo punto es definir a los involucrados, los que trabajan. Y aquí se produce un fenómeno bien interesante, porque los que trabajan es el equipo de trabajo, ya, súper. Los patrocinadores, es decir, aquellos que están en un cargo de autoridad y que ayudan y toman resoluciones respecto de este proyecto cuando ya se esté ejecutando. Patrocinadores que pueden ser tanto institucionales como externos. Muchos de los proyectos sociales se dan en el contexto de proyectos de administración mixta, es decir, con aportes de privados, especialmente en materia del tipo cultural. Hay mucho mix, ¿ya?
Ahora, estamos acostumbrados quizás de maneras contractuales, obras públicas hacen las concesiones también, son mix, pero en las materias de los proyectos que ustedes manejan, indudablemente también hay que tener en cuenta que los patrocinadores pueden venir. Y terceras partes que están involucradas y que van a estar trabajando. Muchas veces vía contrato, vía asignaciones, etcétera, pero hay terceras partes. Pero esos involucrados hay que tenerlos definidos para poder establecer bien la estrategia con la cual vamos a enfrentar esta iniciativa, que la vamos a transformar en proyecto. Por otro lado, vamos a listar nuestras actividades y entregables. ¿Cuáles son las actividades clave? ¿Qué es lo que hay que hacer? Todavía no tenemos aprobado el proyecto, estamos recién definiendo la estrategia. Entonces vamos a tener que hacer un listado de actividades clave, definir el método de trabajo. ¿Cuáles son los procedimientos internos que se van a ocupar? Supongamos en el caso de que hayan aportes externos. O sea, ahí hay varios procedimientos, varias cosas que de alguna u otra manera nos pueden empezar a influir. ¿Ya? Yo me recuerdo, por ejemplo, que una vez en el Tarapacá, claro, los gobiernos regionales hacen asignaciones, otras asignaciones venían de nivel central. Bueno, ¿cómo vamos para efectos de la estrategia de este proyecto a ir compatibilizando distintos procedimientos de distintas organizaciones? Porque no queremos que el jefe de proyecto se vuelva loco al final del día. Definir la operación del entregable, el caso de la placita que les contaba. O sea, ¿qué va a pasar después? ¿Ya? ¿Qué va a pasar después? Y establecer algunos supuestos que en general siempre nos vamos para el supuesto muy optimista o nos vamos para el supuesto muy pesimista, que en el fondo son riesgos, son oportunidades derivadas de este proyecto, derivadas de lo que estamos haciendo. Va, le acabó la pila, no pasa. Ahí sí, ahí ya, ahí pasó. Y el cuadro de abajo, que lo que tenía, algo tenía. Estamos aquí con el equipo técnico. Yo sé que ahora estamos offline, debería estar todo perfecto, redondito. Bueno, y en ese casillero de ahí vamos a ver riesgos, hitos y restricciones. Es decir, vamos a identificar los riesgos del proyecto. Pero no solo del proyecto, es del entregable y su operación también. ¿Ya? Eso, eh, yo estoy con usted 4 sesiones ahora y después de marco lógico voy a estar 4 sesiones. En una de esas sesiones del segundo paquete de 4, una de las clases va a ser exclusivamente dedicada a riesgo. Así que ahora lo voy a mencionar así por encima. Pero también tenemos que establecer hitos para el proyecto. Hitos. Los hitos son aquellos entregables, aquellas cosas que tienen que suceder en la cual nosotros vamos a ir dando cuenta de avances, etc. Se da mucho el establecimiento de hitos en los proyectos, en los grandes proyectos de infraestructura y hoy día en los proyectos llamados de gestión ágil cuando terminamos una serie de líneas de información, cosas de ese tipo. Bueno, y detectar restricciones. ¿Quién no tiene restricciones para hacer una gestión? Que levante la mano, ¿no es cierto? Pero prácticamente y en términos reales hay restricciones de todo tipo para todo tipo de actividad humana. No tenemos todos los recursos disponibles. Y finalmente vamos a definir el alcance del proyecto. El alcance especifica el producto, el trabajo a realizar y los criterios de aceptación. Son esas 3 cosas. La clase en 3 más va a estar dedicada exclusivamente a cómo definir el alcance. Cómo definir el alcance, porque este alcance que hoy día lo estamos viendo en este cuadrito a nivel de formular la estrategia para desarrollar el proyecto, vamos a tener que empezar a aterrizarlo, vamos a tener que empezar a especificarlo, porque de un alcance bien definido, recién ahora vamos a poder calcular los recursos necesarios, tiempo que nos vamos a demorar. No existe el proyecto S, aunque me han comentado por ahí que sí, pero
metodológicamente no puede existir el proyecto ese en que el jefe dice hagamos tal cosa, me lo tienen listo en 6 meses. No al lugar. Hay que tener definido el alcance y puede que nos demoremos 5 en vez de 6, o como puede que nos demoremos 11 en vez de... Entonces, en ese sentido, vamos a ver este miércoles al otro el tema de cómo ir armando este alcance. Tenemos ya nuestra estrategia definida y hoy día íbamos a quedar con cuáles serían los criterios para que esta iniciativa, esta descripción de idea de lo que queremos hacer, sea finalmente elegida. Universalmente y estandarizadamente, por así decir, hay 4 grandes criterios que siempre están presentes. El primero es el que dice haga un análisis de conveniencia. El análisis de conveniencia justifica al proyecto. ¿A quién le conviene hacer este proyecto? ¿Es conveniente o no es conveniente hacerlo? ¿Vale la pena hacerlo o no? Y aquí hay que ser muy serio en los estudios de conveniencia que justifican el proyecto. Porque si ya justificamos el proyecto, ya sabemos que le conviene a nuestra sociedad hacer esta iniciativa. Le conviene a nuestra sociedad de que el Estado, ¿no es cierto?, invierta en esta iniciativa. Tenemos que estar muy seguros y no empezar a armar, ¿no es cierto?, iniciativas que no tengan una plena justificación. Y cuando empecemos a generar el tema del alcance, nos vamos a dar cuenta de que la conveniencia no se hace, bueno, los proyectos tampoco, pero la conveniencia no se hace entre 4 paredes. Tenemos que ir a buscar a los usuarios, tenemos que ir a buscar a los beneficiarios para confirmar que lo que tenemos descrito como beneficio sea visto como beneficio. Ese es el gran punto. Bueno, llegamos a la conclusión de que en realidad este nuevo proyecto es conveniente. El segundo análisis es la factibilidad. Y la factibilidad es que exista una alta probabilidad de que el proyecto sea exitoso. Y aquí vuelvo hacia atrás. ¿Qué significa proyecto exitoso? Significa que el proyecto genera beneficios, significa que el proyecto satisface a las partes interesadas, a los involucrados, significa que el proyecto lo vamos a gestionar cumpliendo con todos nuestros protocolos de gestión de manera tal que termine a tiempo, lo podamos no sobreendeudarnos, hacerlo dentro del marco presupuestario, etc. Entonces, eso hay que analizarlo de alguna otra manera. Y esa es la factibilidad. Tenemos recursos, estamos apuntando a que los beneficios se den o no se den. Entonces, de alguna otra manera, vamos a tener que determinar cuál es la probabilidad de éxito y cuál es el grado de éxito esperado para este proyecto. No crean que existen los proyectos 100% exitosos. Más o menos en términos generales estamos hablando de un 60% de grado de éxito a nivel global en los distintos tipos de proyectos. Ahora, uno podría hacer análisis de algunos proyectos nacionales de infraestructura, ¿no es cierto?, en los cuales los chascarros son más que los éxitos, o al revés. No quiero mencionar el Caucao, por ejemplo, que ya como pelea de éxito, pero pensemos que pueden pasarnos cosas de ese tipo, pero pensémoslas antes. 3. Análisis costo-beneficio. Esta es la típica evaluación del proyecto, la que se pasa en las clases de administración, en las carreras comerciales, las carreras de administración. Dice, evaluar proyectos. Flujo, carta Gantt, etcétera, etcétera, pero también las valorizaciones sociales que van a influir en este esquema de cálculo o las variaciones netamente económicas, ¿no?, que van a estar. Entonces ahí nuevamente hay que ser bien equilibrado, ¿ya? Y no quedarnos en la cabeza exclusivamente, oye, necesito un fan de tanto, un TIR de tanto, y empezamos a
manejarnos con siglas o con acrónimos que van de alguna u otra manera dependiendo de nuestra expertise previa o de la forma de trabajo que tenemos que hacer. La evaluación socioeconómica es bastante más amplia. Y es el número 3. Yo no voy a hacer una evaluación socioeconómica si el proyecto no está justificado y no le vemos algún grado de éxito en el futuro. Y el último es el tema de la gestión de riesgos, la identificación de riesgos. Pero estos son los riesgos del producto del proyecto, no los riesgos del proyecto como tal, sino que los riesgos que va a tener este servicio o este producto en términos generales, ¿ya? Y hay en este sentido mucho que hacer porque finalmente la identificación de riesgos va a ir desde la perspectiva de la operación del producto del proyecto. Entonces, estos 4 elementos nos permiten internamente, cuando queramos presentar una iniciativa de proyecto, decir, mira, voy a armar este pseudo o este canvas, ¿no es cierto? Estos 4 cuadraditos, con eso vamos a estructurarnos y vamos a ver si se justifica, si tiene probabilidad de éxito, si es evaluado y qué riesgos tiene la operación posterior. Creo, en términos generales y desde una perspectiva metodológica global, que con estos 2 grandes bloques cubrimos de alguna u otra manera una sistematización adecuada desde la perspectiva nuevamente estandarizada. Ahora, son ustedes los que tienen que llevar esto a la realidad práctica, el trabajo que están haciendo en el día a día o en las iniciativas que están desarrollando. Pero un ejercicio muy bonito es, de alguna u otra manera, poder ver cómo está funcionando esto en el proyecto que tengo a cargo. O poder ver qué está pasando con una iniciativa que estoy desarrollando. Si puedo o no puedo enmarcarme en este esquema. Ahora, de alguna otra manera, una vez que ya tenemos esto armado, hay que considerar que esa parte de la triga que estaba a la rienda del caballito de desarrollo que estaba abajo del triángulo representado, ¿no? Hay ahí que generar una organización para los proyectos. Y una organización que nos asegure consistencia en la dirección del proyecto, que nos permita focalizar los proyectos y programas a la misión y metas estratégicas, proveer una cultura de trabajo que facilite el entendimiento de la iniciativa estratégica e integrar los equipos de proyecto con líderes. En la próxima sesión de este miércoles vamos a meternos un poco en la organización para los proyectos, en las funciones. Vamos a ver un modelo que tuve la suerte de poder trabajar en su análisis, digamos, con los autores del modelo, ¿ya? Y que guarda relación con los 3 primeros puntos. Pero el cuarto punto, que está inmerso en todo, y en delante yo les decía que es parte de la gestión estratégica, la gestión del talento. Cuando nosotros hablamos de proyectos, lo bonito es que los equipos de proyectos se integran con líderes. Todo integrante de un equipo de proyecto necesariamente es un líder. Es decir, todo integrante de un equipo de proyecto es una persona que tiene a otras personas que lo están siguiendo por las fortalezas que representa su equipo de proyecto. Y voy a entrar en un último detalle antes de terminar la sesión. Supongamos que tenemos un equipo de proyecto donde hay un director, donde hay un planificador, donde hay un controlador de calidad, donde hay, no sé, un administrador de contrato. 4 personas, por así decirlo. Y ustedes mismos piensan, supongamos que les toca el asumir
la administración de los contratos para sacar adelante alguna iniciativa en alguna región, en alguna parte. En ese minuto, más que el encargado, más que el administrador, lo que buscamos es que la persona que ostenta ese cargo sea el líder de contrato, que demuestre fortalezas en cuanto a poder convencer a los contratistas de trabajar adecuadamente, de negociar, de tener habilidades blandas que demuestren no solo un conocimiento técnico, sino que también un conocimiento que lo hace ser un talentoso para manejar. Y lo que queremos en proyectos es que todo integrante del equipo sea un líder, lo que es distinto al encargo, al cargo, ¿no es cierto?, a la jefatura. Probablemente que mantenemos una estructura de una calidad a veces o jerárquica, pero todos tienen que ser. El líder de calidad va a ser seguido por el jefe de proyecto, que va a hacer caso, a seguir. Siempre que ese líder de calidad demuestre la fortaleza, demuestre que merece un adecuado líder. Ahí nos van a funcionar bastante bien los proyectos. Esa materia la vamos a tocar en distintas partes del desarrollo porque es crucial en términos de las formaciones y las capacitaciones hacia los equipos de proyecto. Por mi lado, vamos a llegar hoy día hasta aquí. Nuevamente les reitero las disculpas por el haber tenido que grabar offline, pero los problemas técnicos al principio nos hicieron de alguna u otra manera tomar esta decisión por temas de la conexión, temas tecnológicos puros. Nos vemos el miércoles y les recuerdo nuevamente, participen del foro, intercambien sus percepciones, intercambien sus impresiones en el foro respecto de las preguntas del Canvas organizacional primero, el estratégico. Gracias por la atención y cualquier consulta la pueden hacer a través del foro de la página del aula virtual.